Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a un nuevo programa de Sin Piedad. Estamos, como siempre, a la pantalla de BTV y a través de YouTube. Nos pueden ver en el canal de YouTube de BTV. ¿Cómo andas, Eduardo? ¿Qué tal, Diego? Buenas noches a ti y a todos. Celular en mano, pasaron cosas. Sí, novedades de último momento. Hoy la justicia remitió a prisión a Ana Yudikov, la esposa de Pablo Carrasco, dos de los responsables de la gran estafa de Conexión Ganadera, una estafa por 380 millones de dólares. Estaba preso ya Pablo Carrasco. Ella también, ¿no? Ella estaba con prisión domiciliaria, pero hoy la Fiscalía logró comprobar, atención, que están investigando, se abrieron nuevas cuentas en España. Recordemos que ya le habían encontrado una cuenta de casi 2 millones de euros y además sí tienen otro apartamento en Madrid, además del que habían comprado y ofrecieron devolver a los damnificados Conexión Ganadera. Más propiedades que la Aloe Vera, decía un amigo, Sí. y siguen apareciendo. Siguen apareciendo propiedades, ahora con la prisión de Yudikov, que se tipificó además el delito de lavado de activos. Mientras Esa es la gran diferencia, ¿no? Cuando entra al lavado de activos, ya es prisión efectiva. Exactamente. A ver, eso queda... El fiscal tiene que pedir sí o sí prisión efectiva cuando hay el delito de lavado de activos. Ahí depende de las garantías o no que te otorgue el juez. Puedes pelear la domiciliaria, pero es muy difícil. De hecho, por eso Pablo Carrasco está en prisión, porque además de estafa, le tipificaron lavado de activos. ¿Dónde está preso Carrasco? Pablo Carrasco está preso en la cárcel de Punta de Rieles. Ahora hay que ver Ana Yudikov si va a cárcel de mujeres o si va a algún otro lado de las cárceles que tiene Uruguay. Pero pará, ¿y No. está la viuda de Basso también? La viuda de Basso sigue disfrutando, sí. ¿Está en Punta del Este Sigue todavía? en Punta del Este disfrutando Qué de horror. los 216 metros cuadrados del apartamento que tiene en el edificio Imperiale, allí frente a los dedos de Punta del Este. O sea Qué que envidia. estos días que ya comienza el clima a estar mejor, está disfrutando allí. Claro, puede salir, ¿no? Tiene 200 metros cuadrados. Sí, no, está bien. Sigue siendo prisión domiciliaria. Domiciliaria, pero se la ha visto deambular por la zona de parrilleros del Imperiale. Pero no puede, ¿o sí? No debería de poder, y se la ha visto también... Algo que nunca quedó claro. ¿La prisión domiciliaria es dentro del apartamento o el edificio No. cuenta como tu casa, No, digamos? es dentro del apartamento, pero el tema es que, primero, nadie te controla porque hay muchas personas en prisión No, domiciliaria. claro, yo vi las amenities del edificio. Había piscina, barbacoa, había gimnasio, había spa. O sea, eso no lo Tiene puede usar. Peluquería y salón de Peluquería. belleza. No debería de poder utilizarlo. Hay versiones de vecinos de ella que la han visto en diferentes lados. Yo pedí para poder testificar eso, fotografías, hasta el día de hoy no las he recibido. Así que, vecinos del Imperiale, de No sea Daniela buchón, Cabral, dejala que use el si gimnasio, la están pobre viendo, me mandan fotografías y nosotros informamos. Bueno, está bien, vamos a informar entonces. Eduardo, nombraste recién la palabra estafa. Referido a Conexión Ganadera, estamos hablando de una estafa de 380 millones de dólares. Seguramente, bueno, ojalá que sí, pero seguramente no se pueda conseguir que vuelva todo ese dinero a los ahorristas. Ojalá que sí. No. Van a recuperar cuando mucho entre el 10 y el 15%, porque ya se está liquidando Conexión Ganadera. De hecho, ahora el 4 de noviembre están prácticamente el remate de los últimos animales que quedan, unos 11.500 animales que quedan de Conexión Ganadera, y se va a lograr recuperar entre 40 y 45 millones de dólares. Por lo tanto, con esos 45 millones de dólares habrá que repartirlos entonces entre los 4.200 ahorristas que habían depositado entre 350 y 380 millones de dólares. Ahora, el informe de hoy, si yo no me equivoco, también tiene la palabra fraude y es fraude a la vista. ¿Y a qué refiere? Fraude a la vista, fraude o estafa. Eso ocurrió con el Estado uruguayo, con las famosas patrulleras oceánicas. Tuvimos aquí un informe del tema. Pero en junio hablamos de esto. Claro, en junio hablamos de este tema. La semana pasada el gobierno intentó ejecutar una de las garantías de ese contrato y se encontró con que la garantía era falsa, o sea que el contrato con Cardama era absolutamente nulo, y lo vamos a ver por qué Bueno, a lo eso largo dice el del Estado programa. uruguayo, no dice eso el Partido Nacional. Dicen que es algo accesorio la garantía y que, bueno, se puede seguir y que el señor Cardama consiga otra garantía y seguimos para adelante. Bueno, ya te vamos a mostrar en minutos no solo por qué el contrato es fundamental, la garantía es fundamental para que el contrato siga vigente, sino además
todos los incumplimientos en los que ha incurrido Cardama en este tiempo. No, pero Cardama dijo que él no había incumplido nada, que ya tenía el 60. Los barcos están casi pronto. Te lo voy a mostrar en imágenes. A ver. Bueno, además vamos a recibir al diputado, al doctor Gustavo Salle, va a estar con nosotros en un rato, junto a nuestro panel. Javier Máximo Igoñi, y Maxi Pérez van a estar con nosotros, charlando con el diputado Salle. Vamos a estar hablando, entre otras cosas, de este contrato. De contrato de Cardama, y bueno... Que no lo he visto en la opinión pública hablar de esto a Salle, hablar de Cardama. No, hasta ahora él no se ha expresado públicamente, pero está investigando, sí, no solo este contrato, sino que además está investigando otras compras que realizó el exministro de Defensa, Javier García, durante su ministerio en el gobierno pasado, y también Armando Castendebat. Recordemos que hay polémica por los gomones que compró, por los Hércules y alguna otra cosita. La gente que no sabe de los gomones, eran 9 gomones que duraron 5 meses. Exactamente. Eran como de Temu. Eran los gomones de Temu. O sea, de verdad a mí me duraron más cosas las cosas que he comprado. No he comprado nunca en Temu. No, yo tampoco. Compro uruguayo. Yo también. Los gomones y una cantidad de irregularidades que saltaron en estos últimos meses con respecto a las Fuerzas Armadas, particularmente con la Armada. Exacto, la Armada parece concentrar la mayor cantidad de irregularidades. No solo está esta polémica con las patrulleras, sino también lo de los gomones, y también han desaparecido varias toneladas de carne. Bueno, varias toneladas de carne. Hace poquito en Melo vieron a militares vendiendo combustible. También se habló de que pasaban contrabando, de que construían cosas para algunos oficiales, como piscinas o parrilleros. O sea, estamos hablando de una cantidad de irregularidades en un año. Sí, de todas maneras, eso que tú decís de los videos de Cerro Largo ya tienen un tiempo y están siendo investigados por la justicia. Bueno, que sigan siendo investigados. Señoras y señores, así arranca el programa de hoy de Sin Piedad. ¿Fraude o estafa? Los exministros de Defensa del gobierno de la calle Pou deberán de responder ante la justicia penal por el mayor contrato militar de la historia de Uruguay. Se encargó a un astillero de dudosa reputación en España la construcción de 2 patrulleras oceánicas por 100 millones de dólares. El astillero presentó una garantía falsa. Hoy, en Sin Piedad, fraude a la vista. Estaría entregándose en los primeros meses del 2025. Dentro del primer trimestre de 2025. Y el segundo buque al final del año 2025. Al final de primavera, final de año 2025 estaré allí entregándose los 2 buques. Es decir, los 2 buques en el 2025, uno al inicio y otro al final. Yo no estaba ahí en la mesa con el resto de ministros de Luis Lacalle, pero bueno, sí que es cierto que atendiendo a tamaño e incluso a bagaje, ¿no?, a experiencia en la construcción de buques militares, quizás podría haber mejores opciones. Bueno, Eduardo, como decíamos en el arranque, el gobierno hizo importantes anuncios sobre este tema en particular, incluso una conferencia de prensa, en el arranque de esta semana. Exacto. El gobierno lo que anunció fue que se proponía rescindir el contrato con Cardama por el incumplimiento, porque se encontró con que la garantía que había presentado Cardama para la firma del contrato era falsa, y ya vamos a ver que cuando fueron a cobrarla en Gran Bretaña era una dirección de una inmobiliaria, que la empresa ya no existía, que había tenido un solo empleado en el 2022, que ningún empleado en el 2023 y 2024. Pero ¿por qué recién escuchábamos a Javier García? ¿Y por qué de ahí la importancia? Yo lo escuché hoy diciendo, no, yo estuve hasta marzo, como diciendo, no, pero ¿por qué? A mí no me quieran meter en cosas raras. ¿Por qué la importancia de la garantía? Porque esas declaraciones que él decía que en el 2025, o sea, ya teníamos que tener una patrullera acá y la otra sobre fin de año, es cuando se firmó el contrato con Cardama. Ahora, ¿por qué demoró 11 meses en ejecutarse y efectivamente, en comenzar a ejecutarse el contrato? Y efectivamente él se va y el que termina dando el aval es Armando Castendebat, quien lo sucede en el cargo. Sí. Porque durante 11 meses Cardama intentó, sin suerte, con 7 empresas, conseguir un aval. ¿Qué precisaba? Cualquiera que contrate con el Estado precisa un aval, una garantía para decir, bueno, en este caso era por el 10% del valor.
82 millones de euros era el valor del contrato, el mayor contrato militar de la historia de Uruguay, precisaba un aval Cardama por 8,2 millones de euros. Consiguió un aval por 4.100.000 euros y el otro aval que consiguió, que era que fue el que resultó ser falso. Ahora... Pero pará. Sí. Porque me voy a poner a defender a Mario Cardama, que hay mucha gente que lo está haciendo. Cardama, él dice que demoró esos 11 meses por la guerra de Ucrania. Porque dice como que lo que estaba construyendo era algo parecido a un buque militar, medio que lo frenaron un poco, todo el mundo estaba ahí en la duda. Y escuché a la senadora Graciela Bianchi decir que hubo presiones para que Habitat, que fue una de las empresas uruguayas donde él pidió el dinero, hubo presiones para que no le dieran la plata. O sea que vos decís que Habitat... Yo no digo, lo dijo, lo dijo Graciela Bianchi. Mirá, estuvo 11 meses para conseguir la garantía. Sí. De hecho, fue es verdad, a muchos bancos europeos que le negaron, porque era para permiso para unas patrullas oceánicas, podía ser equipamiento militar, pero acá en Uruguay pidió también el aval al Banco de Seguro del Estado, Sí. y los informes técnicos del Banco de Seguro del Estado dijeron: señores, Cardama no reúne las condiciones mínimas necesarias para que el Banco de Seguro del Estado le otorgue el aval que está pidiendo. De hecho, este es un dato que no se ha comentado mucho públicamente. El exministro de Defensa, Javier García, llamó por teléfono al entonces presidente del Banco de Seguro del Estado, José Morín Valle, Para hacer una fuercita, para pedirle por favor que el banco le diera el aval a Cardama. ¿Qué pasó? A Morín Valle le dijo: mirá, García, yo voy a esperar a que dicen los informes técnicos del Banco de Seguros y ahí tomaremos la determinación. Bien a Morín Valle. Muy bien. Sí, si no estaba metido en este momento No, en un lío de novela. Estaba hasta las manos, ¿verdad? El banco le negó. Bueno, y ahí es que termina Cardama pidiendo en Gran Bretaña Bien. un aval a esta famosa Eurocommerce Limited, que Sí. en realidad parece ser una empresa fantasma de papel, según la definió Jorge Díaz, prosecretario de la Presidencia. Y acá está el dato clave. O sea, a ver, Eurocommerce no tuvo actividad desde el 2019 hasta que cerró ahora hace poco. Como decía yo, tuvo un solo empleado en el año 2022, en el 23 y el 24 no tuvo ningún empleado. Sí. Tiene una página web que en realidad es como un requeche, por así decir de alguna forma, de otras páginas web. Incluso tenía una página web que figuraba la foto de un banco ¿Un de... banco en Canadá? Bank of Toronto, o Toronto Bank en realidad, que fue en su momento... Sancionado por lavado de dinero, claro. Pero era todo fantasma, todo trucho. Y a medida que el gobierno va consiguiendo información, va dándose cuenta que el fraude lo cometió, evidentemente, quizás Cardama, con la complicidad de algunas otras personas. Ahora, pará, Eduardo, porque vos, hay algo que a mí me parece que está bueno detenerse un minuto. Vos decís el gobierno investigó. Lo que salió en la prensa fue que llamaron al embajador de Gran Bretaña, dijeron: che, ¿te animás a ir hasta esta dirección a charlar con la gente del banco? El embajador se tomó un taxi, no sé qué fue. Llegó y había una inmobiliaria. Exacto. Respondió a la llamada: che, mirá, acá hay una inmobiliaria, no hay un banco. O sea, esa fue la investigación del gobierno. O sea, no costó nada la investigación. No fue que contrataron gente, no sé, detectives. Fue muy simple todo. Fue bastante simple. Ahora, ¿por qué lo hizo el gobierno? El gobierno no fue para atrás. El gobierno lo que hizo es, como se venció la garantía que había dado Eurocommerce, se venció, la fue a ejecutar para cobrar. Y ahí es que, como no encontraban ni el teléfono, Claro. no figuraba el teléfono adecuado, mandan al embajador a esa dirección y ahí es que se encuentra con una inmobiliaria y dice: acá nunca funcionó Eurocommerce. Y antes de empezar a repasar las últimas novedades, es por qué es fundamental ¿por qué se presentó la denuncia penal en Fiscalía del Gobierno? ¿Tá? Porque hay indicios muy fuertes de que se cometió un fraude contra el Estado uruguayo. Hubo un engaño con esta garantía falsa, una puesta en escena que llevó al Estado a actuar bajo engaño, o sea, bajo engaño de Cardama, las autoridades anteriores, ¿tá? El engaño de que existía una garantía del fiel cumplimiento del contrato. Y acá está la clave, porque no es tan fácil como decir: bueno, che, como están diciendo, sustituimos una garantía. Otra garantía. Claro, no. Según el TOCAF, que rige, el TOCAF es nada menos lo que rige, digamos, los contratos de los privados con el Estado. Sí. ¿Tá? Esa garantía fue la que permitió que efectivamente comenzaran a regir los plazos del contrato. Porque si no se hubiera presentado esa garantía, el contrato Se caía. Sí, se caía, seguía de prórroga en prórroga, como había estado durante 11 meses. Para que el contrato entre en vigor, ¿tá? Aún después de estar firmado, porque lo había firmado Javier García,
era necesaria la constitución de la garantía. Ahora, hay dos discusiones paralelas. Por un lado está la oposición, o gran parte de la oposición, hay una parte de la oposición que no ha hablado. Sí, el Partido Colorado está bajo perfil. Está de total bajo perfil, diciendo que acá la discusión son las lanchas, que nosotros precisamos las lanchas, que esto es un obstáculo, que en realidad le estamos regalando al narcotráfico nuestras costas, porque no tenemos las lanchas. Y por el otro lado, la discusión del gobierno es, che, esto es un fraude. O sea, como que están discutiendo cosas diferentes. Bueno, lo que pasa es que al Partido Nacional no le conviene que investiguen porque puede haber sido copartícipe de un fraude. Bueno, pero ahora ellos pidieron una interpelación, que fue la primera vez que yo escuché que alguien va a interpelar y del otro lado dicen, sí, vamos arriba, claro. interpelen, ¿no? De hecho, desde el Frente Amplio quieren que el interpelante sea Javier García, el ex ministro de Defensa que firmó el contrato con Cardama. ¿Va a ser Javier García? No, seguramente no sea Javier García, porque lo que van a tratar de hacer es interpelar en diputados, donde, bueno, ahí el equilibrio de fuerzas es menor para el oficialismo y en mayor proporción para lo que es considerada la oposición, aunque Cabildo Abierto está en una postura intermedia. Bueno, Manini dijo que se precisan las lanchas, pero que tampoco está bueno que nos caguen, básicamente. Que en realidad que sea falso la garantía. Y tenemos un especialista en Derecho Administrativo que más adelante comenta de por qué esta garantía, sin esa garantía, nunca se podía haber ejecutado este contrato, que como lo dije hace instantes, es el mayor contrato militar de la historia de Uruguay. Bueno, se han dicho varias cosas. Javier García, el actual senador, salió a decir, che, están ahí las lanchas, están a punto de terminarse. Vamos el 60%, que es pila el 60%, o sea, está a punto de entregarla. No puede ser que este obstáculo nos deje sin las lanchas. Ya las tenemos ahí. Sigamos adelante y después resolvemos este detalle. Mirá, ¿Es así esto? No, error. No, bueno. Podemos mostrar. No, pero decíselo a Javier García, no a mí. No, podemos mostrar si para Javier García, esto que está acá, ¿se acuerdan que en su momento les conté que por las pequeñas dimensiones del astillero Cardama, si iban a hacer como 42 piezas de Lego? Entonces acá hay 42 piezas que conforman una de las patrulleras. Lo que está en rojo, sí. Este es el último informe que mandaron los dos peritos navales que envió el Ministerio de Defensa a Celta de Vigo, donde está Cardama. Sí. Lo que está en rojo son las partes que se han soldado hasta el momento. ¿Tá? No parece un 60%. No, son 11 de 42 módulos. O sea, si vamos a las matemáticas, claro, sería el 25%, un poquito más. Pero solo la soldadura de los módulos de acero. Tendría que estar, todo lo que está pintado de azul, tendría que estar ya, a esta fecha, tendría que estar ya ensamblado. Ahora, Javier García, ¿no lo sabía esto? No, evidentemente no lo sabía, porque si no, nunca hubiera dicho que el barco tenía un 60% de avance. ¿Y quién le dijo a él lo del 60%? Esa es otra duda que la gente... Él se enteró de algún lado. Y bueno, el dueño de Cardama, uno de los dueños de Cardama... Mario Cardama, le dice, che, mirá que vamos el 58%. Pero era el 58% del acero soldado, porque esto es lo único que es acá. Acá no está todo el módulo de acero con lo que lleva adentro. Primero hay que soldar todas estas partes y después vamos a ver todo lo que falta. Incluso si pasamos a la imagen siguiente, que es evidente, que esta es una foto tomada por los 11 módulos unidos que tiene al día de hoy. De los 42 tenemos 11 módulos pegados. La tomaron los capitanes de navío que envió la ministra de Defensa, Sandra Lazo, y que están controlando... Esta foto es de ahora, de octubre. De ahora, el 15 de octubre. Es el último informe que recibió el Ministerio de Defensa. Y vamos a ver todo lo que le falta. Todo lo que le falta al día de hoy. Porque no es solo... A ver, esto es chapa solamente. No sé quienes se han subido a un barco saben que después de la chapa... Es como la carcasa. Sí. ¿Viste? Es como si... ¿Viste cuando te viene el juego Lego en 1000 piezas? Sí. Y vos quedas contento porque las primeras 11 piezas son grandes. Claro, sí. Bueno, es más o menos eso. Pusimos las primeras 11 piezas... Falta todo el relleno. Y nos faltan las otras 989 piezas. Ahora, esta es la información más actualizada que hay en base a los peritos que mandó el Ministerio de Defensa. Pero, ¿cómo eran los plazos? Porque capaz que Mario está bien, está en fecha... Mario, capaz que no está en fecha. Vamos a ver el contrato. Mira, el contrato lo que decía, entró en vigor, vamos a darle el changüí, si se firmó en diciembre del 2023, a los 11 meses consiguió... noviembre del 24. Noviembre del 24, ahí hay una discusión que puede haber sido... En diciembre le dimos los primeros 8 millones de euros a Cardama. Arrancá, Mario, dale. Exacto. Vamos arriba. Diciembre del 24, el mes 0. Hoy, estaríamos en el mes 10. Sí.
Y ya tendrían que estar, ya ahora en noviembre, poniéndose los motores el mes 11, Sí. ¿tá? Y no están los motores, todavía no llegaron. No llegaron, bueno. ¿tá? Y en el mes 15, Sí. o sea, si vos contás noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, ¿Sí? tendríamos que estar tirando al agua con todo pronto. ¿Ah? ¿La primera? La primera, eso que vimos, tendría que estar flotando, navegando. Le falta un poco, ¿no? ¿Querés ver todo lo que le falta? Mirá, te muestro en la siguiente placa. A ver. Mirá, le falta soldar, ¿da? Le falta soldar 31 bloques de acero. Bueno, eso sí. Le Si te falta- pones las pilas... Vos decís que vos soldás rápido. No. Bueno, le falta soldar 31 bloques de acero. Le falta instalar los sistemas de propulsión. Eso está bien, Le falta claro. colocar los motores. Le falta la sala de máquinas. Bueno, eso estaría Le bien, faltan bueno, claro. metros y metros de tubería de combustible. Le faltan metros y metros de tubería de agua. Metros de tuberías hidráulicas. Le faltan las tuberías sanitarias. Bueno, le todo, faltan los detalles. tableros electrónicos. Le faltan los generadores. Le faltan los aire Se acondicionados. puede andar sin aire acondicionado. Le falta el tendido eléctrico Ahí para capaz todo el que- barco. eso capaz que no. Le falta el tendido de fibra óptica Bueno, para todo el barco. que usen datos. Le falta el cableado de sensores electrónicos de la popa y de la proa. Bueno, está bien. Le falta también todo el mobiliario, las camas. Le falta la cocina. Bueno, se pide para llevar. Vos decís que pueden hacer pedido ya. Sí, que se pide, Y pidan. le falta, y uno puede decir, es un hecho menor. Le faltan los aislantes, que es fundamental los aislantes en los barcos, porque si no, por el ruido de los motores, es imposible que puedan dormir los tripulantes. Y además, a todo esto, le falta una cosa importantísima, que puede ser menor, pero que es fundamental para este tipo de barcos, que es la pintura, tanto interna como externa. Son pinturas especiales la de los barcos. Bueno, está bien. Mario consiguió una garantía falsa, certificada por un escribano que dice que él no la firmó. Exacto. Dijo a los colegas de búsqueda que esa no era su firma. Está un poco atrasado con la entrega de las cuestiones. Pero aún así, hay gran parte de nuestro sistema político que quiere seguir adelante con esto. ¿Por qué? Bueno, hay como una especie de empecinamiento. De hecho, tuvo que volver a la cancha de forma sorpresiva y quizá sin quererlo el expresidente de la República, Luis Lacalle Pou, que acompañó el lunes a los exministros de Defensa, Javier García y Armando Castendebat, en esa defensa pública que hizo el directorio del Partido Nacional, y lo vimos al propio expresidente de la República estando allí defendiendo incluso este contrato, defendiendo a Cardama, lo que llamó la atención a las autoridades actuales del gobierno, diciendo, pero esperábamos que defendiera al Estado y no que defendiera a una empresa del expresidente de la República, Luis Lacalle Pou, ¿no? Ahora, ¿el contrato de Cardama es público? ¿Yo puedo tener acceso a ese contrato? Bueno, sí, yo lo tengo, tenés que conseguirlo. Pero, por ejemplo, un senador o un diputado pueden tener acceso. Lo tienen. Sí, de hecho, en un rato lo vamos a tener a Gustavo Saya acá, que él tiene. Claro, el pero muchos contrato. salieron a la defensa sin haber leído el contrato y lo aclaraban. Dice, yo no leí el contrato, pero creo que... Como que muchos se están pasando la palabra de Javier García, por ejemplo. Sí, a ver, más allá del contrato, acá lo que hay es todo un proceso plagado de falta de transparencia, porque hay que ver cómo se llega a Cardama, lo abordábamos en programas pasados. ¿Se acuerdan que primero hubo una licitación internacional, que la ganó China, que se la dejó sin efecto por razones geopolíticas, se adujo precio porque las lanchas chinas valían 160 millones de dólares? Pero después los chinos no la bajaron de precio. La bajaron, pero nunca hubo un acuerdo porque Estados Unidos presionó a través de su embajada en Uruguay y no quería que Uruguay tuviera equipamiento militar chino. Después se hizo, en vez de licitación, se hizo un llamado a precios. Esto de acá de Cardama es por compra directa, donde se levantó el teléfono. Se llamó. Se llamó a 5 astilleros, entre ellos Cardama, que no había participado de la licitación internacional. Bien. Cardama no había participado de la primera licitación. Apareció acá por arte de magia, por algunos operadores navales y operadores políticos. Perdón, un ex capitán de navío, Moreira, de Un apellido. ex capitán de navío, Moreira, el Bocha Moreira, que se llama, que vive en Canadá. Mira, qué presagio, Bocha. Un presagio. Es un presagio. Que vive en Canadá, hizo contacto con la Marina. Él fue el que se llevó el 3% de esta... Bueno, él fue el que se llevó la comisión oficial. Bien. La comisión oficial que se paga en estos negocios habituales. Que está bien, eso es legal. Sí, es una comisión legal, Sí, exactamente. sí. Eso es una comisión totalmente legal. Pero Cardama, y antes de pasar a lo que hablábamos con el periodista español Javier Casco, que es experto, vive en Vigo, es experto en temas de astilleros, él trabaja... ¿Conocía a Cardama? Sí, claro, conocía muchísimo a Cardama. De hecho, lo contactamos a él porque escribió un artículo
donde hablaba de dos cuestiones importantes, que era la falta de liquidez que tiene Cardama por otros problemas financieros y la pelea con un socio que tiene Cardama en el 40%. Pero antes de hablar sobre esos asuntos, a él le sorprendió que Uruguay eligiera a Cardama, Sí. porque Cardama no tenía expertise en la construcción de patrulleras oceánicas militares. Y recordemos que Cardama, cuando la Armada hizo un ranking, el ex jefe de Estado Mayor de la Armada, Gustavo Musso, lo puso en 5º lugar. De los 5 llamados precios. Que digamos, de todos los que tomaron las decisiones, en una de esas era el que más sabía de barcos, ponele. Y no solo, a ver, fue el que se tomó el trabajo de sentarse a analizar propuesta por propuesta y fue poniéndole calificaciones a diferentes ítems y Cardama quedó en último lugar, pero después el Ministerio de Defensa, en acuerdo con el entonces comandante en jefe, Jorge Wilson, terminó eligiendo a Cardama. ¿Alguna vez explicaron por qué? Porque Musso después Sí. pidió pasar retiro, se fue. Musso Dijo, renunció no después me dieron de eso. bola, me voy. Exacto. Explicaron el porqué. Y una de las cuestiones que están en foco hoy en día es la razón que se eligió Cardama fue por precio, era el más barato, Sí. 82 millones de euros, y por tiempo, por plazo. Era que la entregaba más rápido. Era la que la entregaba en 18 meses. ¿Qué Pero, cra? sí, un cra, pero fíjate. No, estamos esperando todavía. No, pero fíjate que se firmó en diciembre del 2023 con él porque se prometió plazo y precio. Sí. El precio está 42. El plazo después pidió durante 11 meses prórrogas, ¿tá? Porque no conseguía el aval. Quiere decir que se consumió del 50%, digamos, de lo que él había obtenido en el sentido, si bueno, yo gané por precio y plazo, más del 50% del plazo se lo consumió buscando avales. Si no, ya era para haber tenido, como decía Javier García, la primera patrullera. Responsabilidad del gobierno anterior que firmó el contrato con esta empresa que no consiguió los avales. Ahora, hablaste con Javier Casco, este periodista de Vigo, periodista gallego, conocedor del ambiente, hay una cantidad de astilleros ahí en Vigo, conocedor del ambiente, conocedor de Cardama, y nombraste que Cardama tenía, sumado a todo esto que hemos dicho, problemas de liquidez, o sea, problemas de plata. Sí, antes de pasar a los problemas de liquidez, nos dijo Javier que quizás no fue la mejor la elección de Cardama como astillero para construir estas patrulleras. A ver. Yo no estaba ahí en la mesa con el resto de ministros de Luis Lacalle, pero bueno, sí que es cierto que atendiendo a tamaño e incluso a bagaje, ¿no?, a experiencia en la construcción de buques militares, quizás podría haber mejores opciones. Cardama no es la primera vez que tiene relaciones con Uruguay. De hecho, Cardama tiene un buque que lo compró cuando estaba más o menos a mitad de construcción. Se lo compró a un astillero que estaba en quiebra, estaba en bancarrota en Vigo. Le compró ese buque hace 12 años, creo que fue, 12, 13 años, y ese buque estaba valorado en unos 17 millones de euros. Y Cardama negoció con varios países para venderlo, entre ellos Dinamarca, España y Uruguay. Uruguay era uno de los países con los que contactó. No consiguió venderlo y ese barco, que no han conseguido venderlo desde entonces, es un gran lastre que están teniendo ahora mismo en sus cuentas, porque tienen un activo, pues eso, valorado en su momento entre 15 y 17 millones de euros, que no han podido venderlo. Y en un sector como el naval, que estás dependiendo de obtener el importe de las obras por parte de aquellos a quienes le vendes el barco, en este caso, pues bueno, el gobierno de Senegal o el de Uruguay o quien le corresponda, eso ha supuesto un lastre bastante importante en las cuentas de Cardama. Bueno, Mario Cardama estuvo haciendo como una gira de prensa en estos días, salió en una cantidad de medios, charlando con una cantidad de periodistas. Una de las cosas que decía es que, claro, la imagen de él estaba siendo afectada porque, bueno, están diciendo que cometió un fraude o algo de eso, y que de él estaban dependiendo. En este momento estaban trabajando en la construcción 500 obreros. Sí, ahí exageró un poco. Exageró un poco, son 50 y pico, ¿no? No, claro, ahí lo vamos a ver. Son 300 personas, Sí. de los cuales empleados directos de Cardama son 50, todos los otros son subcontratados. ¿Por qué? Porque por el tamaño de Cardama, del astillero, y esto nos decía Javier también, que es como una práctica habitual, subcontratar ahí en Vigo a... Para los trabajos grandes, digamos, llaman más gente. Llama más gente, como acá cuando se hizo, por ejemplo, la planta UPM, que había muchos subcontratistas que hacían parte de la obra. Acá también, en esas 42 piezas que se está armando, ¿no?, como es el Lego, todas las piezas no las hace Cardama, sino que en Cardama se ensamblan y vienen ya piezas prehechas.
Pero Cardama no es el único problema que enfrenta en este momento, porque ya ese astillero, según nos contó Javier Casco, tiene problema de liquidez y debió recurrir a créditos bancarios en los últimos tiempos. Básicamente las cuentas de Francisco Cardama, Sociedad Anónima, que digamos que es la sociedad matriz de este astillero, que tiene más o menos unos 300 trabajadores aproximadamente, reconocen sus cuentas anuales que ha tenido una serie de tensiones de liquidez en estos últimos meses, que vienen derivadas principalmente de los retrasos que está sufriendo en el pago del gobierno de Senegal. Cardama lleva 3-4 años construyendo unas embarcaciones para este país, para Senegal, y aluden que estas demoras en los pagos por parte de este país de África le han generado unas ciertas tensiones de tesorería, y ante esta situación han tenido que contratar un crédito al IGAPE. El IGAPE es el brazo inversor de la Xunta de Galicia, que es el gobierno regional de aquí, de Galicia, de esta comunidad autónoma, y han tenido que solicitar ese crédito de 1 millón de euros para, digamos, aliviar un poco esa situación de liquidez que no le llegaba para poder hacer frente bien a todos sus compromisos de pagos que tenía. Entonces, por ese motivo, ha tenido que hacer esa medida, por una parte, pedir un crédito al IGAPE, y, por otro lado, un crédito que ya tenía concedido de hace 12 años con el Banco Santander, ha tenido que reestructurarlo también para, digamos, prolongar esos pagos y aliviar un poco ese calendario para poder tener una situación de liquidez más desahogada, digamos. Bien, súper claro el periodista desde Vigo, pero ¿qué tipo de empresa es Cardama? Porque uno supone que una empresa que recibe un contrato de 100 millones de dólares, no sé cuánto es la ganancia que le va a quedar a Mario de esos 100 millones de dólares, pero tiene que ser una empresa grosa, grande. No, como te decía, al lado, y lo decía Javier, al lado de otros astilleros de Vigo, es uno de los pequeños astilleros. Bueno, pero puede un negocio de 100 millones de dólares. Y Bien. sí, es el mayor contrato de la historia de Cardama. Nunca había tenido, de hecho, en el año anterior a la firma de este contrato, Cardama había facturado en todo el año, no había llegado a 10 millones de euros. O sea que nosotros, Uruguay, firmó con Cardama un contrato que equivalía a 10 años de facturación de este astillero. Este astillero que tiene graves problemas internos entre sus socios. O sea, no solo está enfrentando esta denuncia de fraude de Uruguay por haber presentado una garantía presuntamente falsa, sino que además uno de los socios principales, que tiene el 40% de Cardama, que es un reconocido empresario de Galicia, no le firma los balances a Mario Cardama porque no está de acuerdo con las cuentas que le presenta Cardama año a año. Bueno, si le parece, la próxima vamos a pasar derecho a que es el número 3, el número 4, perdón, que habla de esto, de algunos de los líos más grandes que tiene Cardama, que no solamente tienen que ver con Uruguay, sino que tienen que ver también con su propio socio. Adelante. Existe una cierta, digamos, disputa dentro del accionariado, porque José García Costas es un empresario muy respetado en Galicia, ha sido presidente de la Cámara de Comercio de Vigo, Pontevedra y Vila García de Arousa, ha sido el presidente de Hijos de Barreras, que era un astillero de los más importantes que había en Galicia, que ha realizado encargos para el gobierno mexicano, para Pemex, ha hecho unos contratos de un importe muy, muy elevado. Y él tiene un 40% de las acciones de Cardama. Las tiene a través de una sociedad que se llama Emenasa, que es una empresa que tiene él dedicada a la construcción naval, ahora mismo, al margen de Barreras, que ya no pertenece a él. Y desde que él forma parte del accionariado, no ha firmado las cuentas de Cardama. Lo que alega es que no recibe una información, digamos, lo suficientemente detallada por parte de la administración, de la dirección de la empresa, y que mientras no reciba esa información detallada sobre cuál es la situación real de la empresa, no las va a firmar. Bueno, hay una parte de esta novela de Cardama que
es a la que la oposición no le gusta hablar tanto, que tiene que ver estrictamente con lo legal. Es algo que no se quiere entrar en esa discusión, sino que la discusión se centra en si necesitamos las lanchas o si no necesitamos las lanchas. O sea, no se quiere entrar en el terreno jurídico, que fue donde se paró el gobierno, desde el punto de vista estrictamente legal. ¿Qué pasa ahora? Bueno, mirá, hoy a la mañana, en la Diaria Radio, el prosecretario de Presidencia de la República dijo textual que para que el contrato entre en vigor, el contrato de Cardama, Que está en vigor el contrato. aún después de estar firmado, era necesaria la constitución de esta garantía, ¿tá? La garantía falsa. Sin esa garantía, que a la postre resultó falsa, el contrato con Cardama nunca hubiera entrado en vigor, o sea que nunca hubiera existido. Y por lo tanto, según Díaz, si la garantía es falsa, el contrato se cae. Pero no recurrimos a Díaz, sino que fuimos a buscar un abogado independiente. No quiso hablar con nosotros, diga. No quiso. No quiso, es verdad, no quiso. En realidad, tomamos el abogado Cristian Pintos, Sí. que hace columnas en YouTube, y hizo una columna en YouTube, es experto en derecho administrativo, este joven abogado, y dijo que en este caso el Estado cuenta con la facultad de receso del contrato porque existió un incumplimiento grave de Cardama por presentar una garantía falsa. En este caso, como dijimos, para mí existe, sí, el Estado cuenta con la posibilidad de la facultad de receso unilateral de los contratos administrativos. En este caso existió, a mi modo de ver, según lo que está planteado, o puede haber existido, un incumplimiento grave por el tema de la garantía. ¿Y por qué digo que es un incumplimiento grave? Porque me podrán decir, bueno, es una obligación que no es principal, es accesoria y es algo que se podía arreglar constituyendo otra garantía. Y no. Esa garantía es la que se ofreció desde un comienzo, al parecer se otorgaron sucesivas prórrogas, y yo, si soy contratante, y esto pasa en el derecho privado, si yo acepto una garantía y descubro después que la garantía tenía indicios de fraude, de que estaba constituida erróneamente, y bueno, ahí no solamente está afectado el tema, no es una cosa que se cambie una garantía o no, sino que se incumplió, a mi modo de ver, con la obligación principal que dice que los contratos deben ser ejecutados de buena fe. Y cuando uno pierde la fe en el contratante, porque en realidad la buena fe tiene que regir siempre, y la confianza, la contratación está basada en la confianza. Y ustedes me dirán, bueno, sí, tanta confianza que se tiene que hacer un documento, si no, no, pero no se refiere a ese tipo de confiar sin nada de respaldo. La contratación se basa en la confianza. Y la buena fe es un principio que está establecido en el TOCAF, que regula la normativa aplicable a las contrataciones del Estado. Bueno, acá Pintos usó una palabra que también se ha usado mucho, que es obrar de buena fe, obrar de mala fe. Exactamente. De las cosas que yo he escuchado, a mí me pareció medio raro, sobre todo con un negocio de tanto dinero, decir, che, ¿por qué el Estado, cuando vio que se le vencía, no llamó a Mario? Le dijo, che, Mario, se te está por vencer la garantía. Ahí denunciaron como que hubo mala fe. Mario, a su vez, él dijo que se distrajo, se despistó y se olvidó que tenía la garantía. Ahora, Mario, en tu vida firmaste un contrato tan grande, de 100 millones de 100 millones de dólares. ¿Cómo te vas a despistar? O sea, yo me puedo despistar que me olvido pagar la luz un mes, pero, o sea, Mario. Y además, un dato no menor, que cuando se enteró, porque alguien le sopló a Cardama de que iba a haber una conferencia anunciando... Intentó renovarla. Mandó un mail, 10 minutos antes de la conferencia, al Ministerio de Defensa, un mail con la renovación de la garantía, pero de la misma Eurocommerce, que no existía. Pero era falsa esa, Mario. ¿Cómo va a mandar la misma? Pero él dice que fue engañado también en su buena fe, dice Mario Cardama, ¿no? Ahora, a nosotros como Estado, nos importa si Mario fue engañado, porque el que presentó la garantía fue Mario. No, claro. Si él fue estafado, ¿eso lo libera de alguna forma de algo? No. No, eso tendrá que determinar la justicia, tanto penal como civil. De hecho, hoy no solo está la denuncia en Uruguay, sino que el gobierno, a través de un estudio de abogados en Gran Bretaña, desde donde sale esta presunta garantía, se está haciendo la denuncia ya para ver también que se persiga
¿no? En Gran Bretaña, porque, a ver, acá no solo apareció una garantía falsa, una empresa falsa, sino que aparecieron aparentemente un ciudadano ruso que es propietaria de, otra vez los rusos, ¿no? Los rusos nos están matando, propietaria de esta empresa, una empresa que es de papel. Ahora, vos haces un negocio por una garantía de 4 millones de dólares y nunca vas al lugar. Nunca vas a ver la cara del que te está prestando 4 millones de dólares. Lo haces que todo por teléfono, ¿cómo es? No, bueno, Cardama dice que llamó por teléfono, que giró un dinero se compran como esos avales, ¿está? Que alguien te sale de aval, te saldría si vos depositás algo en garantía, porque si vos al Banco Seguro a pedir un aval, dice, a ver, señor, ¿qué bienes tiene por 4 millones de euros? Tal casa, ponele. Claro. La casa vale $500.000. Ah, usted, bueno, va a pedir un préstamo al Banco República de 100.000, perfecto. Hipoteca esa casa. O sea, la casa, el bien cubre lo que usted está pidiendo. O llevar los $100.000 en efectivo, lo depositas ahí y te dan el aval por esos $100.000, ¿no? Ahora, le preguntamos a Pintos qué pasaba, porque bueno, al caer esta garantía, que era una de las bases, si correspondía o no lo que terminó haciendo el Estado uruguayo, que es rescindir el contrato, cortar. Exacto. ¿Qué dijo Pintos? Y él dijo que el incumplimiento grave de Cardama por presentar una presunta garantía falsa hace caer el contrato. Visto la gravedad de lo que sucedió con este aval bancario, de los indicios, que no es que la garantía no operó, no, o sea, habían indicios realmente de fraude, a mi modo de ver, al existir un incumplimiento, una contravención a una norma de derecho y a una regla fundamental, que es que los contratos deben ejecutarse de buena fe, en este caso existió incumplimiento grave, lo que habilita, o existiría incumplimiento grave, lo que habilitaría a la administración a proceder con el receso unilateral. Y lógicamente no quedaría condenada al pago de daños y perjuicios, sino que perfectamente puede ejecutar la garantía. El problema es que qué garantía va a ejecutar si esa garantía no tenía aval ninguno. Como ven, en todo caso iniciar las denuncias penales correspondientes y en todo caso el juicio correspondiente a los efectos de hacer la reclamación pecuniaria correspondiente. Bueno, yo no sé nada de barcos, tampoco sé nada de avales ni de garantías. Lo único que me suena a mí de todo esto, que va a ser larguísimo, que iniciar un juicio para intentar recuperar esos 28 millones de dólares nos va a llevar mucho tiempo. Y no sé qué va a pasar con los barcos. A ver, acá van a pasar, estimo yo, dos cuestiones. Por un lado está la denuncia penal que va a investigar la Fiscalía de Uruguay, que ahí va a determinar si existieron conductas delictivas en el aval falso, en el otorgamiento del contrato, y ver qué responsabilidades puede llegar a existir a Cardama, al que lo trajo a Uruguay, y si eventualmente las autoridades de la época tuvieron alguna responsabilidad penal o no. Bien. Por el otro lado, hay que ver también qué negociación se entabla con Cardama, porque es verdad que... O'Donnell dijo que si a él le traen otra garantía, él agarra viaje y seguimos para adelante. Claro, lo que tiene que ocurrir es que yo creo que el Estado uruguayo, es evidente que este contrato se va a rescindir, pero... Hacer un contrato nuevo. Un contrato nuevo con Cardama, seguramente, al cual se le han pagado 30 millones de dólares. Bueno, hagamos un contrato nuevo, plazos nuevos, etcétera, etcétera, y a partir de ahora, para que termine la construcción, sea de al menos una patrullera oceánica o de las dos patrulleras oceánicas. Es un gran momento para pedir una rebaja, Mario, ¿no? Lo que pasa es que... Mario, las tenés a medio hacer, o sea, ya está. El costo, el margen, y esto es increíble, el margen, ¿por qué fue Cardama que presentó el precio más bajo? Porque redujo su margen de ganancia. Porque redujo muchísimo el margen de ganancia. Pero ahora, una cosa insólita, que el sábado pasado, después se cayó la boca Cardama en las declaraciones públicas, él declaró, mirá lo que declaró el diario El País, nada menos, declaró que si él hubiera buscado en internet los precios de otras patrulleras oceánicas, en vez de 42 millones de euros, la hubiera puesto a 50. Porque vio después... Pero eso es lo que hacemos todos, Mario, cuando entramos a Mercado Libre. Cuando queremos vender algo, te fijas más o menos cuánto vale la cosa. Pero vos fíjate a quién le encargamos las patrulleras oceánicas. Él vio después, lo declaró Cardama el sábado pasado, el diario El País, dijo que si él hubiera entrado a internet y hubiera visto que las patrulleras oceánicas se cotizaban a 60 millones de euros, en vez de
cotizar 42, hubiera cotizado unos mangos más, está bien. 50. Bueno, Mario, cosas que pasan. Bueno, de todo este tema vamos a seguir hablando seguramente de aquí en adelante, pero les quiero recordar algo. Tras la pausa se viene nuestro panel y además el diputado Gustavo Salle, el doctor Gustavo Salle, va a estar charlando con nosotros de este contrato y de muchas cosas más. Y les quiero recordar que está cumpliendo 3 años en Uruguay la Fundación Real Madrid con la academia más grande del país. Más de 500 jugadores que entrenan fin de semana, ¿sabes dónde? En el Estadio Charrúa. Sí. Mirá lo que es un billar, es el Estadio Mira, Charrúa. hoy estuve hablando con Juanma de la Fundación, Sí. la Fundación Real Madrid, están muy contentos, se viene toda una nueva etapa para impulsar el tema de los valores, o sea, la verdad están trabajando muchísimo, no solo en esta parte, que es la parte, digamos, de fútbol de niñas y niños, sino también en trabajos solidarios que se van a venir brevemente. Bueno, recuerden que la academia funciona para niños y niñas de entre 6 y 18 años, con competencia todos los fines de semana en todas las categorías. Está divino. Además, tienen tremendos viajes. Ya fueron 4 veces a Madrid a jugar un mundial. Se viene una Copa América a fin de año ahora acá en Buenos Aires. Para turismo el año que viene está el Mundial de vuelta. Podés viajar, no solamente el niño, viaja la familia, viajan todos, está espectacular. Ahora, tienen consultas para las inscripciones, bien fácil. Las hacen al 092-372-355. Hace 3 años empecé a jugar en la academia. Yo hace 3 años empecé jugando en la academia. Hace 3 años empecé a jugar al fútbol en la academia. Yo hace 3 años empecé a jugar fútbol en la academia. Hace 3 años nos dimos cuenta que hay otra forma de vivir el deporte y el fútbol infantil en nuestro país. Vinimos con el objetivo de que aprenda y se divierta. Y hace 3 años que estamos acá y lo estamos logrando. Desde hace 3 años cambiamos el paradigma. Vinimos con el objetivo de imponer una nueva forma y lo estamos logrando. En nuestra academia no hay insultos, no hay presión y se respira buen trato. Queremos agradecer a todas las familias que confían en nosotros desde el día 1 y a todas las que se siguen sumando. La verdad que estamos muy contentos con lo que ha sido el avance y el logro de esta academia. Tenemos una metodología que estamos buscando, que está teniendo sus frutos. Deseamos que los niños vengan felices y que cada día de entrenamiento quieran volver. Y hay una armonía preciosa en todos los días en el momento de entrenar. Ya hace mucho que arrancamos la forma de enseñar esta pasión y ojalá que sean por muchos años más. Estamos disfrutando mucho del proceso y trabajando porque se vienen muchos años más. Acá aprendo, me divierto, hago amigos y todo eso en el club más grande del mundo. Felices 3 años a la Academia de la Fundación Real Madrid en Uruguay. Felices 3 años. Felices 3 años a la Madrid. Felices 3 años. 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 A la Madrid. 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 A la Madrid.